Hard to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to... En los últimos 2 meses, o un par de meses, para no ser tan preciso porque no me acuerdo exactamente la fecha, se dieron a conocer casos de personalidades muy relevantes en el país que padecieron infarto cerebral o accidente cerebrovascular. Stroke, le llaman los médicos. Me pregunto, y creo que muchos de ustedes se deben preguntar, ¿qué pasa? ¿Hay más accidente cerebrovascular? ¿Es más común de lo que uno se imagina? ¿Se adelanta el accidente cerebrovascular? Bueno, todas estas preguntas se las vamos a hacer al doctor Luciano Esposato. Él es médico neurólogo de la UBA, completó su educación en Indiana University y Harvard University, es director del Centro de Stroke del Instituto de Neurociencias de la Fundación Favaloro, consultor de la Clínica de Stroke del Instituto de Neurología Cognitiva INECO, miembro del Grupo de Enfermedades Cerebrovasculares de la Sociedad Neurológica Argentina, director del Registro Nacional de Accidentes Cerebrovasculares, RENACER. Desde 2006 es consultor en neurología de la Unidad Médica Presidencial Argentina. En los últimos 10 años ha presentado más de 100 investigaciones científicas en las reuniones nacionales e internacionales. Hola Luciano, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nora? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias por atendernos. Realmente creo que muchos amigos que nos están escuchando, y yo misma lo confieso, a veces uno se pregunta, tanto stroke, tanto accidente cerebrovascular, es realmente que ha tomado una dimensión pública porque en poco tiempo, en semanas, 2 personalidades tan relevantes en el país como el expresidente y ahora un músico de renombre internacional padecen un accidente cerebrovascular. ¿Es que está creciendo la incidencia del accidente cerebrovascular? La verdad es que no creo que esté creciendo, por lo menos no tenemos realmente cifras para poder confirmar eso. Lo que sí está pasando es que dentro de todas las personas que habitualmente sufren un ataque cerebral en la Argentina, en este caso 2 eran muy conocidas o son muy conocidas y por eso se está hablando mucho sobre el tema. Hay que pensar que cada 4 minutos una persona tiene un ataque cerebral en la Argentina y dentro de todo ese grupo de personas algún famoso en algún momento lamentablemente le iba a tocar y por eso ahora se está hablando más del tema y esa es la parte positiva, que al hablarse más del tema la gente se puede informar un poco más sobre el ataque cerebral. Exactamente, porque creo que los argentinos le tenemos muchísimo miedo al cuore, ¿no? Al corazón. Siempre es ese fantasma, uy, si me da un infarto, si repentinamente padezco del corazón, porque, bueno, hay razones, es la primera causa de muerte en el país. Pero no nos acordamos lo frecuente que es el accidente cerebrovascular. Personalmente puedo decirte que conozco varias personas por proximidad, porque viven en mi edificio o porque los he conocido, que han padecido un accidente cerebrovascular y sin embargo el ACV o accidente cerebrovascular no ocupa a veces el centimetraje en los diarios o el espacio en los medios de comunicación que tal vez debería ocupar por la frecuencia. Cada 4 minutos es una enormidad. Sí, la verdad que es una cifra muy grande. Son 130.000 personas por año en Argentina que lo sufren y aparte es la primera causa de discapacidad en el mundo. Pero lo que vos decís es muy cierto porque siempre la neurología vino en la historia unos 15 o 20 años después que la cardiología y eso llevó a que cualquier persona que tenga un dolor de pecho sin dudarlo vaya inmediatamente a consultar a un hospital, mientras que una persona a quien se le duerme un brazo o por ahí tiene alguna dificultad para hablar durante unos minutos, lo que hace es esperar que ese problema se le pase y recién va a consultar. Pero afortunadamente yo creo que eso no va a seguir pasando, va a pasar cada vez menos gracias a ustedes que están hablando tanto del tema ahora y eso es muy positivo. Luciano, ¿se adelanta también en edad el accidente cerebrovascular? Bueno, ese es otro punto polémico. Algunos estudios dicen que sí, otros dicen que no. Estoy hablando de estudios científicos. Yo creo que de nuevo es más una sensación y es producto de que algunas de las personas que sufrieron estos ataques cerebrales son jóvenes
y por eso uno tiene la sensación de que ocurre mucho en personas jóvenes, pero lo que tenemos que saber es que es una enfermedad que predomina entre los 60 y los 70 años de edad, pero puede ocurrir a cualquier edad, desde un bebé recién nacido hasta una persona de 100 años pueden tener un ataque cerebral, por lo que nunca hay que subestimar los síntomas. ¿Un bebé recién nacido puede sufrir un ataque cerebral? Ese es otro mito, ¿no? El que uno pensaba, bueno, ataque cerebral te da cuando ya sos una persona de la llamada tercera edad o ya un adulto mayor. Sin embargo, hay jóvenes que pueden padecerlo, e incluso niños. Sí, totalmente, porque a cada edad va cambiando cuál es la causa del ataque cerebral. En los recién nacidos, por lo general, se deben a cardiopatías congénitas, que hacen que se formen coágulos dentro del corazón y después terminen desprendiéndose y yendo hacia la circulación cerebral y tapando una arteria. Después en gente más, digamos, en edad joven o adultos jóvenes, lo que pasa es que puede ocurrir una disección arterial, que es ante un movimiento brusco del cuello como un accidente de auto, o a una manipulación tipo quiropraxia o muy violenta del cuello, se lastiman las arterias, se forman coágulos y se tapan. Eso parece haber sido el mecanismo, según dijeron los médicos que asisten a Cerati, que ese pudo haber sido el mecanismo que le produjo su ataque cerebral, y es bien típico de gente joven. Y después trastornos de la coagulación, que hacen que la sangre sea más coagulable y se coagule en exceso. Ya en edades mayores, y que ahí sí vamos a lo más típico, el ataque cerebral se produce por acumulación de factores de riesgo como la presión alta, la diabetes, el colesterol, el cigarrillo, el sedentarismo, la obesidad y el consumo en exceso de alcohol. El consumo en exceso de alcohol. Pero la primera causa en factores de vida, si bien, corregime si estoy errada, es la hipertensión, ¿no es cierto? Sí, absolutamente. Sin embargo, la mayor parte de la gente desconoce, soslaya o se olvida de tomarse la presión, ¿es así o no? Sí, es increíble porque en Argentina 8 de cada 10 personas que tienen un ataque cerebral son hipertensos y dentro de ese porcentaje muchos ni siquiera saben que tienen presión alta y se enteran en el momento del ataque cerebral. Aproximadamente un tercio de todos los hipertensos en Argentina no sabe que tiene presión alta. Eso es porque no sabe, porque nunca se le ocurrió tomarse la presión, y la presión alta la mayoría de las veces no da un síntoma así específico, ¿no es cierto? Exacto, ese es un gran mito, por ejemplo. A uno le duele la cabeza y piensa que tiene la presión alta, o tiene sensación de embotamiento y también piensa que la presión alta, pero lo que tenemos que saber es que la presión cuando está alta puede no dar síntomas, y algunos síntomas a la vez que nosotros pensamos que son de la hipertensión pueden ser de cualquier otra cosa. Entonces la única manera de saber si somos hipertensos o no es tomarnos la presión, y también es importante que sepamos que esa presión puede empezar a aumentar ya cuando somos jóvenes, hasta en la infancia también. O sea que cualquier oportunidad en la que vayamos al médico es buena para que nos controlen la presión. Volver a esa visita al médico clínico que revisa. Me acuerdo de una campaña que hizo la Sociedad Argentina de Cardiología y la Fundación Cardiológica Argentina, Conozca sus números, ¿no es cierto? Sí. Y hablaba sobre el colesterol, etcétera, y también sobre la presión. O sea, saber cuánto uno tiene de presión es una de las principales medidas para, justamente, sin ser redundante, tomar medidas al respecto, ¿no es cierto? O sea que mucho de lo que sirve para el corazón también sirve para cuidar el cerebro. Es que prácticamente todo lo que sirve para evitar el infarto cardíaco también sirve para evitar el ataque cerebral.